Perfecto, chicos, bienvenidos una vez más a este espacio formativo el día de hoy, esperando que este fin de semana haya sido recarga para ustedes, que hayan tenido la posibilidad de descansar y desconectarse un poco, pero también la importancia de ir repasando un poco todo lo que hemos estado trabajando. Cuéntenme, por favor, si recuerdan en qué terminamos el día viernes, qué era lo que estábamos hablando para que demos inicio desde allí. Cuéntenme rápidamente de pronto qué fue lo que trabajamos y de qué quedábamos como pendientes para dar continuidad. A ver, los voy leyendo, los voy escuchando si es necesario. Por aquí veo unas camaritas, Dayana, Luzma, qué bueno verlas por acá. Bienvenidas. A ver, chicos, cuéntenme qué trabajamos el día viernes. Y cómo vamos con esos aprendizajes en términos generales. A ver, o no estuvimos el viernes, ¿qué pasa por acá con tanto silencio? Mucho silencio, me preocupa tanto silencio. Quienes ya tuvieron tiempo de ponerse al día con las clases, quienes de pronto no hayan podido estar en todas las clases de manera consecutiva, han estado ya teniendo la posibilidad de repasar, de estar al día con toda la información. Fernando, no pudiste estar el viernes y ya tuviste la posibilidad de ver la clase. Beatriz, tienes la palabra. Bienvenida, Anita, a este lunes festivo. Gracias. Est- He estado buscando en mis libros y encontré el de gerontología y geriatría de Raquel Langarica. Y ahí estoy buscando las enfermedades del cerebro, de los pulmones y de lo que vimos el viernes desmitificando en la salud mental y en la vejez. Ujú, muy bien, estás en la jugada como es, señorita. Qué bueno que tengas la posibilidad de tener esos materiales y que vayas complementando, así que esperemos que la clase de hoy también sea bastante enriquecedora para ti. Beatriz, querida, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y un beso para todos los compañeros y a ti en especial. Que Dios te bendiga y acuérdese cuando pueda, dame una llamadita. Claro que sí, señorita, muchísimas gracias por estar siempre presente y por ese recordatorio. Bueno, Bueno, chicos, vamos entonces a retomar, vamos más bien bueno, por aquí veo dos manitos levantadas, Luzma. Luzma, te me fuiste, querida, ¿qué pasó? Mientras vuelves y te animas, Gloria, tienes la palabra. Ya hola a todos, Hola, un abrazo. Bueno, igualmente. lo último que yo tengo como de apuntes eran los trastornos, pero mayores. Eso es lo que yo Ajá, tengo como de los apuntes de la clase del viernes, los trastornos neurocognitivo. cognitivos mayores. Ujú, Estábamos hablando de pérdida de autonomía, el cambio de terminología, o sea, los estamos clasificando de acuerdo a los dominios, pero ya estábamos, era en los deterioros, en el trastorno neurocognitivo mayor, de acuerdo a los ok, dominios. ujú, así fue. Perfecto, mi señorita Gloria. Querida Luzma, tienes la palabra. Buena tarde, profe, compañeros, buena tarde. Buena tarde. Luzma, no te escuchamos, cerraste el micrófono. Ah, ¿sí Ahora se sí, escucha ya? sí. Sí, qué curioso. Acá no se veía la palomita, pero me salió el recuadro. Le decía que justo cuando usted dice, vamos a empezar la clase, dije, bueno, bajó la manita
Y en eso mi esposo empieza con el talazo. Dije, no, definitivamente no puedo hablar. Ah, yo tuve una situación el viernes, empecé la clase, me llegó una visita, me habla mi nuera de que al niño, al nieto le da temperatura, si puedo ir a recogerlo. Entonces me fui escuchando la clase y pues la visita se fue, ¿verdad? De lo que recuerdo es que no sé si estoy confundiendo la sesión anterior, pero hizo una como recapitulación de el deterioro entre leve, normal y lo mayor. Y hacen las compañeras hacen bueno, desde mi punto de vista, creemos que estamos siendo como normal el deterioro, pero en realidad ya la fase prodrómica, que es la leve, y no diferenciamos entre lo prodrómico y lo que ya es mayor. No recuerdo el nombre, cómo se dice mayor, profe, no me recuerdo la palabra mayor. Hicieron varias veces la recapitulación de la importancia de la proteína BDNF, que incluso me lo llevé a la noche y en la noche me despierto y estoy BDNF, es factor sí me acordaba, neurotrófico, pero ¿qué era? ¿Qué era la última letra? Y no se me acordaba. Vine a mis notas a ver qué era, pero en realidad no me puedo decir, como recojo a los niños, se suben al carro, empiezo a manejar, vengo escuchando, oyendo a los niños, y ahorita que pregunta, dije, Luzma, tienes que volver a ver la clase 5 porque tú dices que la empezaste, la terminaste, la escuchaste, pero hacen una pregunta tan simple y no puedo clarificar las ideas. Y de hecho ahorita se dan cuenta todos. O sea, a ver, Luzma va del tingo al tango, cha, 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 cha. Y eso me dice, tienes una idea muy general, Luzma, de lo que están hablando, pero no en realidad total. Y aparte también ya tengo 65 años. Estoy cayendo en ese punto de que me doy cuenta de algunas cosas que no me daba cuenta. Ajá, pero eso es importante, Luzma, muchísimas gracias. Bueno, sí, la invitación es a que veas la clase completa con toda la calma del mundo, porque sí mencionas muchas de las cositas que nombramos allí, pero también de las cositas que vimos el jueves. Entonces sí es importante porque estuvimos trabajando también lo que tiene que ver con esos trastornos neurocognitivos mayores. Y desde allí es como dimos como paso a todo lo que tenía que ver con lo que anteriormente bueno, anteriormente o digamos que en la práctica hoy todavía se incurre mucho en el término de las demencias. Y eso fue como donde nos centramos y dimos inicio precisamente a lo que tiene que ver con esto que tenemos por acá, ¿cierto? A ese componente desde la salud mental. Aquí fue donde nosotros quedamos y es a partir de donde vamos a continuar el día de hoy. Querida, muchísimas gracias. Por acá, usuario de Moto E, tienes la palabra. Y me recuerdas tu nombre, por favor. Querido o querida usuaria de Moto E, cuéntame. Tienes el audio desde acá, actívalo a tu allá, por favor. Bueno, vamos a continuar por acá. Ah, bueno, ya lo activaste. Cuéntanos. Buenas tardes, profe. Sí, efectivamente tenía bloqueado el micrófono, profe. Ah, ok. Se me gritó. Profe, sí, o sea, sí, a grandes rasgos, estuvimos viendo algo así el trastorno neurocognitivo, ¿no? Ujú, TNC. Y decía pues que usted plantea algo sobre la anomia, ¿cierto? Que tiene que ver, pues, digamos, con el olvido de las palabras comunes, ¿no? ¿Cierto? Y la persona que pronto, digamos, en un momento dado se pierde en algunos trayectos que ya, pues, digamos, son conocidos. ¿Sí? Usted decía que de pronto era también un trastorno que se da, pues, digamos, ya por la edad, ¿no? ¿Cierto? Que era de pronto normal esta situación, ¿sí? Y que también sean, digamos, de pronto unos procesos progresivos asociados a cambios estructurados en el cerebro, ¿no? ujú. Y tocó también el Alzheimer, ¿no? ¿Sí? Y que tiene que ver esto con la acumulación de proteínas, como la amiloide,
y que se da, digamos, en personas de 65 años. Mm, Y habla del hipocampo, ¿sí? Dice que, pues, digamos, la dificultad que presenta para aprender y recordar información reciente, o sea, olvidos repetitivos, ¿no? Y solo también, digamos, de cuerpos de Lewis, ¿no? Sí, que son ajá, depósitos de vinas eh, llamados alpicinusigna, que se encuentra, digamos, entre las neuronas, ¿no? sí, Sí, bueno, a grandes rasgos, puede, digamos, como tratar estos datos, ¿sí? Y también hablaba usted del Parkinson, que es una demencia, ¿sí? Y pues, digamos, como un deterioro, acción, digamos, la mental, ¿no? Pero hasta ahí recuerdo. Sí, perfecto, muy bien. Eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Desde lo práctico, desde la manera en que nosotros vamos almacenando la información, tratar de tenerla al alcance y muy particular porque de entrada comienzas nombrando el término de anomia y eso nos va diciendo, ay, bueno, vamos a prestar también atención a esos olvidos que vamos teniendo para las palabritas que son significativos y que muchas veces pasamos de largo. Y ese fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo es que se dice, también son indicadores a los que tenemos que prestar atención para poder hacer seguimiento. Muy bien, muchísimas gracias por esa síntesis con la que estuvimos dando inicio a la clase. Vamos entonces a retomar. Les recuerdo que ese viernes también comenzamos a hablar un poco lo que tiene que ver con esas alteraciones más comunes desde la salud mental. Y quedamos por acá, donde estábamos haciendo el recuento para indicar que la depresión en la vejez también es un trastorno clínico tratable y no una consecuencia inevitable del paso del tiempo. ¿Y por qué vamos con eso? Y lo relacionamos con ese concepto que tenemos de un mito alrededor de la tristeza que es normal cuando vamos envejeciendo. Si bien todos los procesos de envejecimiento acarrean contigo cambios significativos, cambios de residencia, duelos, pérdidas laborales, disfunciones familiares muchas veces, ¿qué es necesario entender? Que cuando hay síntomas que ya son persistentes, el aislamiento, el llanto, las alteraciones del sueño, los patrones alimenticios que cambian, aquí ya tenemos que prestar atención y realizar intervenciones profesionales. ¿Qué hay que entender? Que envejecer no es netamente un sinónimo de estar deprimido. Adicional en la vejez, hay asuntos importantes con algo que vamos a entender como el infradiagnóstico, donde hay que recordar o hay que tener presente que en muchos casos no se detectan porque se confunden con los deterioros, con los cambios o con esos achaques en términos cotidianos que vienen siendo propios a la edad o también están, digamos, camuflados frente a síntomas de enfermedades crónicas. Desde acá, con el concepto de salud mental, vamos a entender que hay mayores vulnerabilidades multidimensionales. ¿Qué nos enfocamos acá? Que esas alteraciones pueden tener una interacción de diferentes factores biológicos y psicosociales. Desde lo biológico lo vamos a relacionar con ese componente, por ejemplo, de enfermedades de base que la persona esté teniendo, situaciones de dolor crónico o cambios neuroquímicos, es decir, cambios a nivel de sustancias que suponen que nos deben mantener en equilibrio, pero que por el paso de los años muchas veces comienzan a cambiarse, digamos, de manera significativa. Y dentro de los factores psicosociales, nombramos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la jubilación, el aislamiento social o el aislamiento familiar, la pérdida de los roles y la pérdida de seres queridos. ¿Qué vamos a entender? Como una clave o como un concepto relevante, que a diferencia de los jóvenes, el adulto mayor a veces no expresa la tristeza, sino la apatía. No quiero ir, no voy, no me siento a gusto, no quiero hacer esto, y nosotros lo entendemos simplemente como una queja, como, ay, si es que tan amargado, pero ¿por qué no quieres ir? Y esa es una manera de expresar esa tristeza que él está teniendo. Y también entendemos que lo pueden relacionar
con malestares físicos o fallos en la memoria. Entonces, miren que a nivel de temas de salud mental, nosotros también tenemos que ir conceptualizándonos porque la vejez, no como dicen por ahí, llega con toda la fuerza y se va llevando todo a su paso, sino que hay señales que tenemos que comenzar a interpretar y a prestar suma atención para identificar cómo puede estar afectándonos. Desde aquí, por eso, la importancia de reconocer esas manifestaciones clínicas y poder construir desde allí un perfil cognitivo, entendiendo desde aquí que la expresión, por ejemplo, de la depresión suele ser más somática y cognitiva cuando se está en la vejez, lo cual llega a ser más desafiante para identificar los procesos a nivel clínico. Desde aquí que vamos a reconocer el concepto de somatización en el, digamos, en la dimensión física, entendiendo que es común encontrar que el motivo de consulta sea el agotamiento extremo, cambios en el apetito o dolores inexplicables. Y no siempre está acompañado de llanto, lo cual en una etapa de juventud o de adultez temprana podríamos estar pensando que la manifestación más recurrente puede llegar a ser entre varias el tema del el tema del llanto sin razón. ¿Cómo vamos a identificar nosotros también que estamos teniendo un impacto significativo a nivel, digamos, a nivel cotidiano y pensándolo desde lo clínico? Hay que pensar y reconocer que se generan alteraciones en estas 4 dimensiones. Entendiendo desde la atención, vamos a evidenciar que se pueden presentar dificultades para filtrar diferentes estímulos y poderse concentrar. A nivel de memoria, vamos a encontrarnos con problemas para registrar información reciente, que esto está muy relacionado con la falta de atención. Si yo no estoy atento a algo que estoy identificando, a nivel de almacenamiento, pues va a ser mucho más difícil. Y encontramos también cambios en la velocidad de procesamiento, algo que vamos a entender como la bradipsiquia. Aquí propiamente es un enlentecimiento de ese pensamiento. Cuando uno les está pidiendo que vayan al ritmo de nosotros, pero ellos tienen que ir a su propio ritmo mientras van procesando toda la información. Y claro está, también nos vamos a encontrar con alteraciones en las funciones ejecutivas. ¿Qué vemos acá? Que se puede generar bloqueo en la toma de decisiones sencillas. ¿A quién necesitamos acá? Al tutor, al cuidador, al representante legal, al hijo, a la hija, para que sea cada vez más fácil esa toma de decisiones, porque cuando estamos frente a situaciones que alteran también la salud mental, hablando propiamente del estado de ánimo, es una de las situaciones que pueden ser más reiterativas y que tenemos que identificar en la medida de lo posible antes de escalar a posibles diagnósticos, ya que en ocasiones van a requerir también un proceso médico. ¿Listo? Entonces, entendernos desde aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos esas manifestaciones, nos vamos a encontrar con esto: el reconocimiento de los criterios diagnósticos y la importancia de la diferenciación. ¿Qué nos permite esto? Poder identificar todos estos síntomas o estos criterios nos van a dar el fundamento, nos van a dar el piso para poder pensar y estructurarnos en las diferentes intervenciones. ¿Qué reconocemos? Estos criterios van a estar basados en el manual de los diagnósticos psiquiátricos y el CIE-11 o el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, pero están adaptados a la realidad del adulto mayor. Entonces reconocemos síntomas nucleares en esta etapa. Vamos a ver que desde lo cotidiano podríamos mirar que escuchamos de manera reiterativa que hay una sensación de vacío. Me siento vacío, me siento solo, necesito más presencia, necesito que me acompañen. ¿Qué es importante? Que si esta persona es capaz de nombrarlo, a partir de allí podemos hacer mucho. Diferente es si ustedes están haciendo lectura
de eso que esa persona no está expresando y se nos acumula y se nos acumula. Sí, yo veo que se aísla, yo veo que está todo el tiempo en la habitación y no hace absolutamente nada. Yo le propongo una actividad y dice que no. Y ahí estamos frente a otra situación importante que es la anedonia. Este concepto es un concepto clínico propio también desde la depresión, entendiendo que la anedonia es esa pérdida de interés o placer en lo que antes disfrutaba. ¿Y a qué vamos con esto? Y es la importancia de conocer a quienes nosotros, digamos, estamos acompañando, mamás, papás, abuelos, tíos, o en su caso, si son cuidadores, a esos pacientes, identificar qué era lo que antes le gustaba. Ay, es que antes le gustaba mucho salir al parque. Es que antes le gustaba mucho X grupo musical o le gustaban mucho las películas y ahora vemos que no le presta atención a la música, si le dicen que salgan ya no quieren salir. Ahí estamos frente a situaciones de una anedonia, que es de los principales indicadores cuando vamos a hablar propiamente de un diagnóstico de depresión. Señales de alerta que nosotros vamos a reconocer. Posibles sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, es que no sirvo para nada, es que no me pongas a hacer a mí el arroz porque entonces se me quema, es que no me digas a mí que coja esto porque se me cae, es que la culpa es mía, ¿cierto? Entonces miren que esos sentimientos sí seguramente nosotros los hemos escuchado, pero también los vamos dejando pasar de largo o asumimos que están viejos, que están caprichosos, que se están poniendo en un papel de víctima. Y esa postura de víctima que nosotros asumimos muchas veces trae entre líneas eso que no podemos ver, eso que necesitamos analizar un poco más, posiblemente nos esté hablando de trastornos significativos en el estado de ánimo, como puede ser una depresión. Entonces, no es que todo lo maximicemos, pero que tampoco todo lo minimicemos, porque quizás ahí, en ese justo medio, es donde está la situación donde nosotros nos tenemos que centrar para poder acompañar. Señales también importantes, las alteraciones marcadas del sueño, los dos lados, el insomnio, la falta del sueño, o la hipersomnia, donde las señoras, los señores que decimos que tienen 60 años y ya quieren vivir durmiendo, algo está pasando. O cuando estamos ya por el contrario, que nos acostamos a las 8 de la noche, a las 10 nos despertamos, volvemos y nos acostamos, y a las 12, 1 nos volvemos y nos levantamos y nos quedamos un rato despiertos. Ahí estamos hablando de situaciones a las que hay que prestar atención. Estamos precisamente hablando de esas señales de alerta. Y aquí también suena alarmador en cierta medida, pero es necesario nombrarlo. Y es que se pueden presentar pensamientos recurrentes sobre la muerte. Aquí eso es muy, digamos, no es muy común, pero se puede presentar. Es que yo no sirvo para nada, ¿cierto? Aunado con esos sentimientos de inutilidad, él no sirvo para nada, él sí se quebró un vaso, esto es culpa mía, entonces ¿para qué me invitas? ¿Para qué me traes? Yo mejor me voy a morir, así no soy una carga para la gente. Y estos pensamientos se vuelven recurrentes. Y en ese volverse recurrentes pueden llegar a afectar la cotidianidad. Y hay que prestar atención. Es como cuando decimos una ideación suicida, es eso. No, una ideación suicida es porque ya viene cargada con una posible planeación, con unas alteraciones significativas a las que nosotros no nos podemos hacer los de el oído sordo porque posiblemente se presenten situaciones alrededor de esto, porque digamos que en términos generales estamos hablando, y lo voy a relacionar con esto, donde decimos que es normal que los abuelos, que los viejos, en términos amables, que los viejos estén tristes o es normal que el viejo se quiera morir porque está cansado y no es normal. Entonces aquí también es importante prestar atención a esto. Ahora sí, leo por acá el chat que estoy viendo unos mensajitos. A ver, leemos por acá. Esa sensación de vacío se parece a la despersonalización, de sentir, de no estar allí. También, señorita Gloria. En algún momento, no, ya.
En algún momento de la clase. Elgui, dame un momentico que lo iremos nombrando también por acá. María, si necesitas micrófono, por favor me levantas la manito para poderte activar, porque de lo contrario es más difícil para mí por acá. Ok, por acá. Jackie, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes para todo, profe. Tardes. Encantada con las clases, de verdad que sí. Bueno, yo este fin de semana pasé el fin de semana con mi mamá y noté varias cosas. Sobre todo que ella como que se encierra en ella y empieza a mover la cabeza. La nene tiene sueño. No, no, no. Pero es como que si estuviera pensando y estuviera como contestándose ella misma. Es algo que observé este fin de semana. Con eso, Jackie, es importante. Ellos incurren mucho en los soliloquios o en el monólogo, ¿cierto? Ese de sentarse a hablar con ellos solos y ellos mismos se responden. Y muchas veces esos movimientos corporales que nosotros vamos viendo en ellos están muy relacionados con ese diálogo que ellos están teniendo. ¿Qué es importante? Identificar si en ese soliloquio, si en eso que estás viendo, que de pronto esté hablando sola o que está haciendo movimientos que tú dices no es normal, hay que prestar atención si hay algún tipo de alucinación o que antes o previa o posteriormente pueda estar acompañado de un delirio, porque ahí sí es cuando tenemos que estar prestando atención para poder saber a dónde más direccionar. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones hay que, como todo, son señales de alerta a las que tenemos que hacer seguimiento para poder identificar qué más puede hacer, qué más puede pasar y yo cómo más puedo acompañar. Y no sé si de pronto han tenido la posibilidad de ver que también comienzan unos movimientos en los dedos, en los deditos, ¿cierto? Y comienzan unos movimientos reiterativos en los dedos o comienzan a hacer así. No es en todos o comienzan a tener también movimientos involuntarios en la cabeza, cuando están muy atentos, están muy concentrados. Todo esto también va estando relacionado en ocasiones, por ejemplo, con una falta de dopamina. Ustedes saben que la dopamina también nos habla del control motor. Entonces, Jackie, sí, la invitación es hacer seguimiento a ese tipo de situaciones. No son en este momento una alarma gigante, pero sí mirar porque posiblemente estemos escalando alguna otra situación que puede estar también relacionada con la parte motora o con la parte del lenguaje. Entonces, hacer también ahí seguimiento como a ese componente, ¿listo? Y qué bueno que ya puedas acompañar a la mamá también con este conocimiento adicional, que te vayas abriendo un poquito el panorama, porque muchas veces uno va donde el especialista y las citas puede que duren 30, 40 minutos, como pueden que duren 15, 20 minutos, y uno sale igual que como entró, con un montón de dudas que por temas de atención el profesional no va a poder estar ahí para respondernos y que uno sabe que por cuenta propia ir a investigarlo también a veces genera tedio, es aburrido, uno no sabe por dónde buscarlo, pero creo que medianamente acá quienes están acompañando procesos pues pueden tener un poco más del panorama y adicional escuchar a los otros compañeros desde su experiencia también nos va enriqueciendo. Así mi querida Jackie, que muchísimas gracias por estar por aquí. Gracias, y profe, muy amable. A ti, bueno, voy a leer por aquí. Mariana Esther. Mariana Esther, yo no te había visto en las clases, ¿o sí? Bueno, continuamos por aquí. La persona solo duerme y no le encuentra sentido a su vida. Pedro, hay que ayudarles a encontrarle sentido a la vida. Es normal el insomnio a los 65 años. Agripina, el insomnio no es normal en ninguna etapa, en términos generales, porque el insomnio es una alteración del ritmo circadiano, es una alteración en los ritmos y patrones de sueño que van a tener repercusiones en todo lo que tiene que ver con esos procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Entonces, el insomnio no es normal. ¿Qué es lo que pasa? Hemos naturalizado ese tipo de alteraciones, porque vamos en un mundo que va tan acelerado que el que más produce es el que duerme 4 horas, 5 horas para levantarse muy temprano y atender sus cosas. Y realmente esas son alteraciones que cada vez están siendo más significativas.
Muy bien, continuemos por acá y vamos entonces a nombrar lo que tiene que ver precisamente con esa detección e intervención de alteraciones o afectaciones en la salud mental. ¿Qué es importante? Primero, entender que cuando hacemos una detección temprana, no estamos hablando solamente de un diagnóstico, sino que esto nos va a permitir que esa progresión, digamos, sea cada vez más fuerte. ¿Qué es importante? Y lo nombramos. ¿Qué es eso que arriesgamos si no detectamos a tiempo? ¿Qué es necesario? Que cuando reconocemos que la depresión no tratada puede actuar como un incendio silencioso. ¿Y por qué se nombra de manera literal como un incendio? Porque va a consumir de manera directa otras funciones que nosotros necesitamos. En ese concepto de ser un incendio, vamos a reconocer que es un acelerador cognitivo. ¿Y a qué hace referencia esto? Que el cerebro deprimido va a tener mayor riesgo de evolucionar hacia ese concepto instaurado de demencias reales. ¿Por qué? Por una falta de estimulación y porque esos episodios de tristeza genera poda sináptica, entendiendo esas podas como la eliminación de conexiones neuronales que podrían sernos útiles, pero que debido a este diagnóstico de depresión se van eliminando. También importante, cuando no detectamos a tiempo, se incurre en un abandono de la salud física, donde el paciente deja de tomar sus medicinas como la hipertensión o la diabetes o algunas otras enfermedades de base. ¿Qué desencadena esto? Que se nos agraven esos cuadros médicos de base que necesitamos tratar. Y se incurre también en la fragilidad social. Desde acá, todo lo que tiene que ver con el entorno social. Cuando no se accede a este tema del contexto, de interactuar con pares, de dialogar, de tener mayor apertura a nivel comunitario, esto nos puede acelerar la pérdida del lenguaje y la capacidad de resolución de problemas cotidianos. Entonces, sí o sí, la parte de la socialización es indispensable para evitar que esto progrese a pasos agigantados. Y miramos por acá entonces un cuadrito donde les dejo la información de pensar en esas estrategias de intervención, reconociéndolo como un enfoque multidimensional. ¿Y por qué lo hablamos desde esas diferentes dimensiones? Porque ustedes saben que no nos vamos a centrar solamente en la parte biológica. Nosotros nos tenemos que centrar en lo psicológico, en lo social, lo cognitivo y, por supuesto, en el componente biológico. A nivel psicológico, ¿qué podemos trabajar? Centrarnos en actividades de reminiscencia. ¿Qué es esto? Hacer una revisión de vida, mirar los álbumes fotográficos, es comenzar a ayudarle a escribir un diario, qué recuerdas de tal día, cómo fue tu época de escuela, cómo fue la época del colegio, y eso es permitirle acompañar también ese proceso de recuerdos. A nivel biológico, ¿qué funciona y qué es necesario? La higiene del sueño, una adecuada actividad física y dirigida, no es hacer por hacer, sino que necesitamos mayor acompañamiento. Y muy importante, la revisión de la polifarmacia. Esa polifarmacia es el uso variado de diferentes medicamentos que se toman para mantener estables esos otros procesos de salud. Y a nivel social, un componente que acabamos de nombrar. Necesitamos vincular al paciente a grupos de interés, a grupos que realmente le aporten, como pueden ser los voluntariados o lo que llamamos los centros días o los días de vida. Desde aquí entendiendo que esto hace referencia a esa prescripción social. Y a nivel cognitivo, la posibilidad de brindar espacios de talleres de estimulación desde lo cognitivo para recuperar
atención y velocidad de procesamiento que estén afectadas por el estado de ánimo. Entonces, miren que todo tiene que ser un abordaje de manera integral para tener mayores avances en todo lo que tiene que ver con ese diagnóstico propio de la depresión y que puede estar vinculado con un trastorno neurocognitivo mayor. Ahora sí, leo por aquí. ¿Qué sería recomendable cuando un familiar tiene cáncer de próstata? Los hermanos en qué pueden aportar, porque si no llegan a cuidarlo, comenta que deben apoyarlo. Pero ¿quién comenta que debe apoyarlo porque ya se va a morir? La familia, el paciente, los médicos. La atención temprana o intervención adulto más de 60 debe tener necesariamente un diagnóstico. No, no, ojalá que no lo pensemos de esa manera y qué bueno, Yanni, que lo mencionas, porque en la medida de lo posible todos tendríamos que estar participando de espacios de estimulación cognitiva. Todos tendríamos que estar muy juiciosos si hacemos tanto uso de los dispositivos, bajando aplicaciones que nos permitan ponernos retos todos los días con diferentes actividades. Ojalá, pues digamos que lo menciono desde las aplicaciones y demás como dispositivos, porque es lo que más tenemos al alcance, pero ojalá pudiésemos participar de talleres de estimulación cognitiva en términos generales, desde la presencialidad, donde puedas ir a trabajar con otras personas, interactuar con un terapeuta, y eso en términos generales es prevención, o sea, no es pensarlo desde la intervención, sino desde la prevención y desde el cuidado de manera integral, porque créanme que es bastante significativo poderlo trabajar así. Por aquí, se me fue, por aquí. Ok, Gloria, tienes la palabra. Sí, profe, con relación a lo que estás diciendo, es que, o sea, todo lo que hagamos de una manera intencionada, así no esté en función de un solo eje, de un solo, como voy a trabajar tal hemisferio, siempre si lo hacemos intencionado, vamos a estar haciendo terapia por parte de nosotros. Me refiero desde la infancia, la adultez y la vejez, tanto tardía como temprana. ¿A qué cosas me refiero? A hacer lo que nos gusta, pero de una manera también como un poquito más intencionada. Bailar. En el otro curso, por ejemplo, nos decías de los ejercicios, se me fue la palabra, cuando son con doble intención, tanto... Dual task. ¿Me lo repites? Tarea. Doble tarea, exacto. Entonces mira que nosotros salir a bailar, aprender algo nuevo es terapia, algo que nos guste. Con los adultos, pues toca es, porque viene muy arraigado con ya para qué toca es hacerle esa invitación, esa motivación extrínseca, porque la intrínseca sí se va acabando un poquito. Ay, no, ya para qué, ya qué pereza. Yo tengo, y nosotros mismos lograr identificar qué les gusta. Yo tengo una adulta mayor con un Alzheimer altísimo, inclusive la he tenido en etapas, lo que les decía la vez pasada, porque nada es lineal, hay momentos donde sube y baja, pero la he llegado a tener desorientada hasta en persona, donde uno la llama por su nombre y no, que esa es una de las, pues lo más extraño de ver, lo más difícil, porque se desorientan en tiempo, en espacio, pero en persona casi nunca, casi nunca. Y esta persona la ha llegado a tener desorientada hasta en persona. Y con terapia, perdón, ni siquiera es terapia, con estimulación, la hemos logrado volver a traer. Ella se para y se para cojeando. Yo la tengo y es un hito en el hogar, porque ella se para y se para quejándose de todos los dolores, se para su perrenga, se para cojeando. Pero vaya cuando suena un mambo. La cara, en algún momento la van a conocer, no sé cómo, pero ella le pone un mambo, le pone un porro y la cara misma se le transforma, es incapaz de quedarse sentada. Empiezan sus manos, empieza su cuerpo, empieza su cara. Entonces, es
como lo hacemos cuando trabajamos de pronto con niños en el colegio o en la misma casa. ¿Qué le gusta? Porque a los niños los trabajamos con muñequitos, con cositas que les gusta, y de pronto a los adultos no tanto, y nosotros no tanto. Entonces, toda la terapia o estimulación debería estar basada en cosas que nos gustan, aprender a identificar en los adultos mayores, en nosotros mismos, qué nos gusta, para seguir aprendiendo cosas diferentes, pero de eso mismo que nos gusta, y así estar en constante estimulación y evitar o manejar un poquito la depresión. Es como lo que puedo decirles, no es, ellos no van a buscar cosas nuevas, ellos no van a buscar aprender, de hecho todo el tiempo van a estar diciendo la mayoría, porque sí va muy acompañado de los trastornos del sueño, de la depresión, aunque el DCM nos diga que no hay, pues nos hable ya de no haber demencias, nos hable de que no hay demencias, que hay trastornos mayores, nos hable de que no podemos hablar de demencia senil, porque eso sería meterlos a todos en la misma sombrilla. Yo entiendo que cuando cambia ese nombre en el DSM y cuando cambia en todos los discursos de la OMS, está cambiando por unos temas, primero de que no todos estamos en la misma sombrilla, y segundo desde unos temas, digámoslo, políticos, económicos y sociales, ¿cierto? Y más cuando hay un aumento de la esperanza de vida, como lo hay en este momento. Entonces, decir que todo, demencia senil es casi que pensar que todos los adultos vamos a tener demencia. Pero también está el otro tema de que nos viene a nosotros, por lo menos los que estamos en esta área con personas y familias de la tercera edad, cuando disfrazamos por palabras bonitas las demencias. Es como una dualidad. ¿Por qué? Porque si antes no entendían que era un Alzheimer y uno les decía, cuéntame de los diagnósticos de tu mamá, de tu papá, de tu tía. Ah, no, cuéntame, ¿tiene algún deterioro? ¿Tiene alguna demencia? No, no, doctora, solo Alzheimer. Y yo, no tiene una demencia, tiene Alzheimer. ¿Cómo duerme? Muy bien, doctora, muy bien, duerme muy bien. A los 5 minuticos o 3 minuticos de la entrevista yo le pregunto, ¿cuántas veces se levanta? Ah, por ahí 3 o 4 en la noche. Y yo, mira, no está durmiendo bien, porque es que tú no sabes entre el momento que se levanta, cuánto tiempo estuvo despierto, entre el momento que se acuesta, cuánto tiempo se demora para volverse a acostar y se está levantando 3 o 4 veces. O duerme muy bien, doctora, sí, duerme muy bien. Es que antes duerme todo el día. Eso Duerme tampoco muy es dormir bien. bien, porque ya estamos al contrario, ¿cierto? No sé, cuando quiero decirles esto es que sí debemos hacer estimulación cognitiva todo el tiempo, desde cosas que nos gusten, y los diagnósticos cuando cambian a nombres bonitos, a mí me preocupa. A mí me preocupa porque nos viene una tarea fuerte que no siempre la podemos hacer y es la psicoeducación. Es de las tareas más grandes que realmente tenemos en los procesos a nivel clínico, hacer psicoeducación. Cuando uno ya va logrando que el otro comprenda, ya nos están actualizando y nos están haciendo exigencias en los formatos, en los cambios, y queda uno ahí como cuando llueve y escampa, diría uno, porque sí es una de las situaciones más reiterativas. Y la psicoeducación en términos generales es de lo más complejo para que las personas entiendan la magnitud de lo que se está trabajando y que acompañen a partir de allí, porque muchas veces vamos a acompañar desde lo que creemos que es lo adecuado, pero realmente no es lo que se necesita. Entonces, lo que acabas de nombrar, totalmente válido, y ese recordatorio de esas diferentes actividades hay que trabajarlas siempre, porque es que realmente es lo que nos permite también a nosotros crear esas reservas desde lo cognitivo y favorecer los procesos de neuroplasticidad. Es que no es de gratis que las conexiones neuronales se tengan que estar fortaleciendo. Ya las tenemos ahí, ya. Y los abuelos y los pacientes con este tipo de diagnósticos siempre van a decir discursos como loro viejo ya no aprendí a hablar, yo ya me quedé así, yo ya aprendí lo que tenía que aprender en la vida, yo ya para qué quiero tomarme una clase de natación,
Yo para qué quiero ir a que me enseñen cómo tejer si yo ya lo aprendí. Entonces miren qué importante que realmente son factores protectores que tenemos que acompañar y digamos que por decisión propia, el adulto mayor no va a decir, en No. términos generales, no va a decir, llévame por favor a clases de tai chi, llévame a clases de yoga. No, de manera autónoma, ellos no lo van a decir, aunque ya se les haya por allá comentado la importancia en algún proceso terapéutico que el profesional le dijo, pero necesitan siempre un direccionamiento y en ocasiones el mejor direccionamiento también es que nosotros nos vinculemos con ellos a realizar esas actividades nuevas, que se sientan acompañados, que si el esposo, que si el hijo, que si la hermana, de alguna manera también eso nos lleva a que a través del vínculo se puedan fortalecer esas habilidades cognitivas y no es esperar hasta que tengamos 60 años, es empezarlo a trabajar desde ahora para tener mayor claridad. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que en el lugar donde yo voy y hago un poco de ejercicio, hay dos señoras que están próximas a cumplir los 72 años y son las personas más comprometidas. El día que ellas no están en el gimnasio, todos nos estamos preguntando, ¿y dónde están las amigas? ¿Y dónde están? La semana pasada faltó uno de ellas porque la señora tiene un diagnóstico de osteoporosis y estaba muy, digamos, muy adolorida. Pero son infaltables todos los días en el entrenamiento. Y cuando yo converso con ellas me dicen que comenzaron como desde los 50 años porque sabían que ya se estaban envejeciendo, pero que ojalá hubiesen podido empezar antes. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿en qué punto, a qué punto tenemos que llegar nosotros para reconocer la importancia de esto? Y ellas son juiciosas y levantan pesas y el entrenador les entrega una de 2, ellas cogen la de 5 y se van exigiendo un poco más. Y ya ellas saben que lo hacen, digamos, de manera tan natural y tan parte de su rutina que se lo disfrutan. Pero se necesita mucho acompañamiento para poder llegar a ese punto y no es esperar el deterioro, no es esperar el declive marcado, es poder trabajar desde ahora. Mi querida Gloria, muchísimas gracias. Muy bien, chicos, vamos entonces a continuar por acá y vamos a mirar lo que tiene que ver con la ansiedad en la vejez. Acabamos de nombrar un poco lo que tenía que ver con la depresión a rasgos generales para que lo comprendamos y reconozcamos qué vamos a ver digamos, en la cotidianidad. Que también necesitamos identificar lo que tiene que ver con ese componente de la ansiedad propiamente y lo reconocemos como un desafío que vamos a tener para enfrentar lo que podríamos entender como un miedo invisible. Desde aquí hay que reconocer que la ansiedad no siempre se expresa como nerviosismo. En el adulto mayor suele hablar por la mente, es decir, comenzamos con expresiones y con situaciones que pueden ser digamos, detonantes para ese otro de alteraciones a nivel comportamental. Entendemos importante. Hay una trampa y un componente importante en esa somatización donde podemos ver con frecuencia que la consulta sea por palpitaciones, tensión muscular o molestias gástricas. ¿Esto qué sucede? La ansiedad se camufla detrás de esas posibles alteraciones a nivel biológico que muchas veces pasamos de largo. Hay un componente en cuanto a preocupaciones electivas. Desde acá, tener presente que a diferencia de los jóvenes, el foco atencional para la vejez está centrado en la salud, la seguridad y la pérdida de autonomía. ¿Y a qué vamos con eso? Muchos pueden estar ya preocupados y es que si estoy solo me caigo y si me dejan en la casa y yo prendo un fogón y entonces ¿qué va a pasar? O es que me duele esto, ¿será que es que me está dando un infarto? Ay, me duele la cabeza, ¿será que me estoy quedando, me está dando una migraña? Ay, me duele por acá, ¿será que? Entonces comenzamos a poner todo también a nivel corporal y nombramos algo reiterativo que lo vamos a entender como el círculo vicioso cognitivo, donde el paciente evidencia o nota que puede estar teniendo un olvido por ansiedad y cree que tiene Alzheimer.
¿Esto que aumenta? La ansiedad y genera mucho más olvidos. Y ahorita Gloria mencionaba algo importante y es que en los encuentros iniciales con las familias, de entrada le van a decir a uno, es que yo creo que tiene Alzheimer, es que se le está olvidando todo, tiene Alzheimer, cuando uno venga, no. Primero que todo, no pongamos la etiqueta sin tener una evaluación. Comenzamos a hacer la evaluación, comenzamos a reconocer fallas aquí, fallas allá, y posiblemente no sea un Alzheimer, pero nosotros estamos generalizando y estamos cargando el paciente. ¿Y el paciente qué hace? Claro, él mismo se altera con ese discurso y comienza a tener ahí sí comportamientos muy relacionados con esa posible situación de una ansiedad. ¿Y eso qué hace? Que se nos generen más olvidos, que las fallas atencionales sean más significativas, que cuando estamos, por ejemplo, en una reunión o si estamos en una cita médica, se nos olvide qué era lo que iba a decir, porque estamos con esos niveles de ansiedad cada vez más altos, porque, digamos, tergiversamos un poco lo que está sucediendo. ¿Qué reconocemos desde aquí? Tener en cuenta que el trastorno de la ansiedad generalizada es el más frecuente y se manifiesta como una preocupación constante que agota las reservas del paciente. Entonces, miremos que en términos generales, esa ansiedad similar a la depresión también nos consume. Y es que no es solamente pensar que la depresión nos consume desde el estado de ánimo. Sabemos y todos hemos vivido procesos de duelo y no estamos deprimidos. Tenemos emociones no reguladas, tenemos tono emocional bajo, pero no tenemos un diagnóstico de depresión. Y esos días de duelo no funcionamos igual, a nivel laboral no tenemos el mismo rendimiento, incluso para actividades de la vida diaria somos más lentos. Entonces, ahora imagínense un poco de eso y un poco de ansiedad en el adulto mayor que no tiene el acompañamiento en el momento en el que se necesita. Desde aquí entonces, ¿qué reconocemos? Miremos lo que tiene que ver desde ese concepto de depresión o ansiedad y reconocer eso que estábamos nombrando o en términos implícitos de un secuestro cognitivo. ¿Y por qué lo nombramos? Porque en la literatura seguramente también lo van a encontrar desde aquí. ¿Qué es importante? Tener precaución y llevar a cabo una diferenciación de perfiles en esa evaluación neuropsicológica. ¿Qué es importante? Que si bien ambas interfieren con el rendimiento, el origen de esa falla o esa dificultad es distinto, evidentemente. Aquí, ¿qué necesitamos entonces? Identificar el estilo de ese deterioro. Entonces, encontramos a ambos lados. Secuestro por depresión nos lleva a tener una baja energía. Por ansiedad es estar hiperalerta. En este concepto de depresión se genera apatía atencional, donde el paciente no tiene fuerza, ¿cierto? Y muchas veces lo expresan y dicen, ay, es que no tengo ganas, ay, es que yo no me siento capaz para sostener el foco atencional. Se presenta bradipsiquia como ese pensamiento lento y las respuestas cada vez más demoradas. Y hay fallas en el registro de la información. No guarda aquello, o no guarda la información que recibe porque no le interesa o porque no conecta. Y está muy relacionado con ese concepto de la apatía atencional. Aquí los pacientes pueden ser con su discurso de no sé, no soy capaz, no puedo hacerlo, me es difícil. Entonces, este es, digamos, las características de un secuestro por depresión. Por ansiedad, vamos a encontrar que estamos en estado de hiperalerta, es decir, una hipervigilancia donde la atención se divide entre la tarea y la amenaza percibida. Puede ser la amenaza, el tiempo. Cuando estamos en consultorio, cuando estamos en procesos, por ejemplo, de rehabilitación y uno comienza a trabajar cierta actividad, muchas veces los pacientes están pendientes del reloj y cuánto falta y van levantando la cabeza y se me va a acabar el tiempo, entonces si no lo hago en ese tiempo es porque estoy muy mal y me voy a poner más mal o me va a poner una tarea más difícil, entonces están tratando de cumplir con la tarea, pero tienen una presión que ellos mismos se ponen es el tiempo. Y si bien si hay momentos en los que las tareas cognitivas están estipuladas dentro de un tiempo,
no es, digamos, el centro de lo que uno está trabajando en ese momento, pero el paciente ya está con respecto a esa amenaza que él está percibiendo. Se genera también un bloqueo, donde vamos a entender que el pensamiento se congela por el exceso de activación emocional. Y pasa mucho cuando van, por ejemplo, a los controles de psiquiatría o a los controles de neurología o incluso a los controles de neuropsicología, donde de manera cotidiana se le están haciendo preguntas para romper el hielo, para dar inicio a la conversación, cualquier situación muy normal y ellos entran activados, entran nerviosos, dicen ellos muchas veces. Ay, no me pregunte más. A mí se me olvidó que era lo que le iba a decir. No, venga, hable con ella. No, venga, pregúntele a mi esposo que está allá afuera. No, es que yo no me acuerdo. Ese es el bloqueo generado por ese secuestro por ansiedad. Se presenta también fallas en la evocación. Entonces, miremos que en la depresión encontramos fallas en el registro, pero en la ansiedad encontramos fallas para evocar, para traer al presente esa información, donde sabemos que sí tenemos una información guardada, pero lo que hay afuera, digamos, alrededor, nos genera mayor angustia y nos impide encontrar de manera detallada eso que nosotros estamos necesitando. Aquí reconocemos que la persona se esfuerza en exceso, pero se agota, es decir, piensan, piensan y sobrepiensan hasta que dicen, no soy capaz y no lo voy a hacer, y convierten ese, digamos, ese esfuerzo muchas veces en molestia, en irritabilidad, y ya terminamos y yo ya me quiero ir. Yo ya no voy a hacer más eso, yo ya no soy capaz, yo ya me voy, y eso desencadena muchas veces en alteraciones también desde lo comportamental. Entonces, miren que es importante poder reconocer desde acá y cómo desde la cotidianidad, quienes estamos en procesos de acompañamiento y demás, tenemos que ir reconociendo y quienes están transitando situaciones similares que tengan también claridad por dónde más se tienen que ir moviendo. Chicos, estamos claros hasta acá y María Teresa, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mira, mi intervención era en este sentido. A veces la gente cuando se jubila empieza con este tipo de problemas. Entonces, como ha sido realmente la información que tú nos proporcionas es muy útil para la vida de nosotros los adultos mayores, había pensado que se podría hacer una guía en dos sentidos, que el adulto que está próximo a jubilarse supiera todo esto para no sentirse mal, no caer en una etapa de depresión o de ansiedad o tener problemas físicos y psicológicos mayores, si sabe cómo manejar su tiempo, cómo hacer su proyecto de vida a partir de que ya se jubiló. Socialmente somos de decir, ah, ya se jubiló, ya no sirve. O sea, el término jubilación le damos como sinónimo de que ya no funciona, que se jubile, que se vaya a su casa. Entonces, no es así. Tenemos que darle otro nombre y decirle, bueno, haga lo que no podía hacer antes, disfrute a sus hijos, a sus nietos, salga, escriba. Entonces, sería como darle la vuelta a lo que socialmente se le pone la etiqueta de jubilado, como que ya está decrépito, pasó de moda, ya no funciona. No es así. Y darlo en el sentido para el que se va a jubilar como para la familia, para que la familia también apoye, porque a veces también ellos caen, no, pues ya se jubiló, ya no hace nada, déjalo. Ah, ya no quiere salir, que no salga. No es así. Entonces yo creo que aquí es muy importante, por supuesto, todos ustedes que son los especialistas, pero la familia y la persona que tiene una edad de adulto mayor o está próxima a jubilarse. ¿Para qué? Para conocer todo lo que nos has enseñado, que yo lo considero valiosísimo para enfrentar de la mejor forma el envejecimiento. Muchas gracias por todo. A ti, María Teresa, muchas gracias.
Y en cierta medida, qué bueno que quienes están acá, si de pronto acompañan, son coordinadores de X o Y organizaciones, tengan ese espacio de acercamiento también con los coordinadores, con los directivos, con un equipo de trabajo. Y qué importante sería que en términos generales en las organizaciones, más allá de prepararnos para un retiro laboral en temas económicos, ¿cierto? Porque es que uno encuentra muchos espacios donde le dicen, vamos a tener un encuentro para que sepa manejar sus finanzas en determinada etapa de la vida. Vamos a prepararnos para, ¿cierto? Esa parte desde lo emocional, desde lo comportamental, desde lo cognitivo, la estamos dejando tan relegada y por eso a uno le sorprende que que lleguen pacientes de manera autónoma al servicio de psicología clínica sin ser remitidos. Y la queja es que yo me siento solo, es que ya me sacaron de la empresa donde trabajé más de 30 años y la empresa solamente me entregó el dinero y me entregó la carta del retiro y me dijo ya hasta aquí llegó, pero a partir de ahí yo me he sentido muy mal. Entonces, qué importante también sería este componente y prepararnos para, y si bien a nivel organizacional, digamos a nivel macro, no se pudiese trabajar, entonces sí, quienes están acá, como nos dice María, se puedan digamos, formar y puedan tener mayor claridad de cómo ustedes absorben esta información y cómo la van trasladando a las personas que están alrededor para que comiencen también a hacerse como esas redes de apoyo, a tejer redes de apoyo alrededor del envejecimiento también es importante. Y es que a partir de ahí es como creamos también conocimiento y estrategias que van a ser útiles para la vida. Así mi María, que muchas gracias por la observación y por el comentario, claro está. Muy bien, chicos, continuemos por acá y vamos entonces a reconocer cuál es ese impacto desde lo neuropsicológico de ese secuestro que estábamos hablando, pero aquí nos centramos en el secuestro por ansiedad, que entendemos que cuando ese cerebro está en estado de alerta, la amígdala, que es el centro de la intensidad emocional, y entiéndase, no la amígdala que tenemos acá, la amígdala cerebral, por favor, ahora no crean que era acá. Desde aquí identificamos que el funcionamiento de la amígdala cerebral está enfocada en darle prioridad, relevancia o intensidad emocional a todo lo que nosotros estamos atravesando y prioriza todo lo que tiene que ver con la supervivencia y digamos, le resta protagonismo al funcionamiento de la corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento en nuestra cotidianidad. ¿Qué reconocemos desde este impacto? Primero, se genera una saturación de la memoria de trabajo, porque esos niveles de ansiedad ocupan el espacio del trabajo mental con pensamientos intrusivos. Entonces, por ejemplo, esa memoria procedimental se nos va bloqueando. Ay, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que seguía después de esto? Ay, no, tengo que volver a mirar las instrucciones. Ay, tengo que mirar qué fue lo que me dijo el jefe con las instrucciones para este informe. Porque como estamos constantemente con esos pensamientos intrusivos, se nos está bloqueando ese otro componente que nosotros necesitamos. Aquí reconocemos que el paciente no puede manipular información nueva porque el espacio de almacenamiento ya va a estar ocupado. En lo cotidiano, por ejemplo, intentar recordar una dirección mientras se siente una angustia intensa. Aquí eso es importante. ¿Qué sucede? Muchas veces, incluso cuando uno les pide un número de teléfono para que lo busquen en sus dispositivos, ellos se bloquean. Ay, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Ay, no, pero espérate un momentico, espérate. Entonces es importante también ir desde el acompañamiento para poder tener mejores respuestas. ¿Dónde vemos también impactos? En el fallo, en el filtro atencional. Desde aquí reconociendo que hay una resistencia a la interferencia. ¿Qué es desde acá? Identificar que un cerebro ansioso no sabe qué es lo importante y qué es el ruido, porque comienza a recibir todo como al mismo tiempo. Y desde aquí todo se percibe como una posible amenaza. ¿Y eso qué genera? Impide una concentración profunda. Por ejemplo, cuando están en consultas médicas y no se pueden seguir las instrucciones
porque el paciente está pendiente de sus propios latidos cardíacos o de algo que está escuchando afuera. Uno diría, ¿ves? Esto se parece como cuando los chicos tienen TDAH, que uno les está hablando, ellos están escuchando la mosca que está pasando en el otro consultorio. Algo así es lo que pasa aquí también, solo que aquí está permeado por ese secuestro cognitivo derivado de una ansiedad. Y también reconocemos desde estos impactos lo que tiene que ver con la bradisiquia por hipervigilancia, donde aquí vamos a estar en alerta máxima y eso agota las reservas de glucosa del cerebro, y la glucosa es el combustible que nosotros necesitamos para funcionar. ¿Qué se reconoce? Que ese pensamiento se vuelve cada vez más lento por un cansancio netamente metabólico. Hay un desgaste en otros funcionamientos. Desde lo cotidiano, podemos identificar que después de un episodio que haya generado mucha angustia, el adulto mayor se siente nublado o lento. Por eso la importancia de saber dar malas noticias, de estar presentes y permanecer cuando tenemos que dar una mala noticia o cuando tenemos que acompañar a una cita médica que posiblemente les exacerbe algunos síntomas. Y desde ahí es como vamos a tener menor impacto en eso que llamamos ese momento nublado o que decimos es que estás muy lento. Entonces miremos que es importante todo este tema de la ansiedad porque suele ser de los más reiterativos en el adulto mayor. Entonces, esto es también fundamental reconocerlo. ¿Y qué miramos entonces desde acá? Lo que tiene que ver con esos procesos de intervenciones integrales, que es nombrar acá que la ansiedad no se quita, se gestiona a través de la corregulación y las adaptaciones pertinentes que se hacen en el entorno. Miramos entonces acá 4 intervenciones en las que nosotros nos tenemos que centrar. Primero, la dimensión fisiológica, y es poder bajar el sistema de alerta o el sistema de alarma de nuestro cuerpo. ¿Qué podemos trabajar? En terapia vamos a llevar a las personas a un entrenamiento en respiración diafragmática. La técnica 4-4-8, inhalo 4 segundos, mantengo 4 segundos y suelto, exhalo, es decir, en 8 segundos. También podemos trabajar la relajación muscular de Jacobson, que ahí se las dejo un poco clara, donde dice que tensamos los grupos musculares 5, 10 segundos y relajamos 15 y 20 segundos. Y se va trabajando de manera secuencial por grupos musculares. En casa, ¿qué podemos hacer? Crear zonas de calma, algo parecido a lo que aplicamos con los niños, que son los rincones de la calma, donde hayan instrumentos, algo que se pueda manipular, algo que se pueda oler, desde la iluminación que sea algo tranquilo y que se asocie exclusivamente con el descanso y no con sistemas de alarma o de preocupación. A nivel conductual, entender que aquí hay que brindar seguridad en lo que es predecible. En terapia, ¿qué vamos a hacer? Podemos implementar agendas visuales y reconocer desde acá que ese orden y esa planificación posiblemente nos ayude a disminuir los tiempos de las características de la ansiedad. Por ejemplo, necesitamos saber o que ellos tengan claro qué vamos a hacer a las 10 de la mañana, qué podemos hacer a las 12, cuál es la hora de almuerzo, y eso reduce todo lo que tiene que ver con esos niveles que generan ansiedad. En casa, rutinas de anclaje, es decir, hábitos y rutinas, importantísimo, desde acá poder mantener horarios fijos para las comidas y las caminatas, reconocer que esa estructura externa compensa el caos interno. Entonces tratemos que desayunen a la misma hora, que salgan a caminar a la misma hora, que se maneje siempre la importancia de esos hábitos para poder tener mayor control de la situación. Desde la dimensión cognitiva, vamos a pensarlo como esa necesidad que tenemos de limpiar el ruido mental. En terapia, ¿qué hacemos? Detener esos pensamientos, es decir, vamos a enseñarle al paciente a identificar
otras variables o digamos otras perspectivas frente a eso que está sucediendo. Muchas veces o en términos generales, la ansiedad está relacionada con pensamientos catastróficos. ¿Qué hacemos? Orientar, acompañar y sustituir por un dato de realidad presente. Algo como, ¿y si estoy cogiendo este plato y me caigo? Eso me daría mucho susto y me lastimo. ¿Y si me tienes que llevar a la clínica? Y entonces, ¿cómo cambiamos nosotros ese discurso? ¿Y qué tal si yo te bajo los platos y te los dejo siempre acá? ¿Y qué tal si en lugar de usar ese plato, usas este que está aquí abajo, ¿cierto? Entonces, sustituir eso catastrófico por algo que sea más adaptado a lo real. En lo práctico, no sé dónde están las llaves. ¿Qué genera eso? Miedo. ¿Pero por qué? Estoy en mi casa, no me va a pasar absolutamente nada. Desde que esté acá tengo todo a mi alcance. Ahí, ¿qué hacemos? Ya conectamos con algo que generaba angustia, que generaba ansiedad, pero lo volvemos a la realidad. Y a nivel de procesos de estimulación, poder trabajar juegos de mesa o tareas sencillas que requieran atención sostenida para poder, digamos, permitirle al cerebro que salga de ese bucle ansioso, de esos pensamientos que son cada vez más rumiantes, que absorben toda la disponibilidad cognitiva. Y a nivel de dimensión social y vínculo, ¿qué es importante? El rol de la familia, el rol de quienes estamos alrededor, que vamos a centrarnos en poder validar sin reforzar el miedo. Es decir, no vamos a decirles, no seas exagerado, que no está pasando nada, porque para él está pasando mucho. Sí, vamos a trabajar desde el poder explicarles o decirles que entendemos que se sientan de determinada manera, reafirmar que estamos presentes y enseñar y acompañar, por ejemplo, lo que hablábamos de la respiración diafragmática. Y desde el componente social propiamente, vamos a evitar el aislamiento, fomentando llamadas breves, visitas que no saturen, que no abrumen, que no lleguen a un donde uno tenga que decir, ay, no, ¿cuándo se irá a ir? No, esta visita tan eterna, ¿no será que tengo que arreglar la alcoba? No, ¿será que no se va a ir? Porque eso también agota, eso también desgasta. Entonces tratemos de mantener contacto, pero reconociendo esa importancia de en los tiempos adecuados para que haya, digamos, mayor apropiación de eso importante que necesitamos trabajar desde acá. ¿Estamos claros? Cuéntenme, por favor. Rocío, querida, te había visto cómo estás de guapa. Muy bien, continuemos entonces por aquí. Gracias, Mariana Esther. Listo. Reconozcamos entonces ahora lo que tiene que ver precisamente con aquello que sostiene nuestro equilibrio emocional y que es el sueño, ¿cierto? El sueño es nuestro regulador biológico. Y aquí vamos a entender tres componentes importantes. El sueño como sustrato de la regulación emocional. ¿A qué vamos con esto? Cuando hay un estado de ánimo estable, y la gestión emocional dependen de esa restauración neuroquímica. Es decir, si nosotros no logramos que haya un buen dormir, ese estado de ánimo y gestionar situaciones relacionadas con la ansiedad van a estar, digamos, disparadas y vamos a tener alteraciones significativas. También identificamos que aquí hay una relación bidireccional, donde esos trastornos afectivos van a debutar, van a estar en todo su esplendor frente a las alteraciones del sueño, pero que al mismo tiempo, cuando hay un sueño crónicamente alterado, y entiéndase este concepto, crónicamente, no estamos hablando solamente de tuvo un despertar hoy, mañana tuvo dos y el resto de los días durmió muy bien. Eso no es crónico, esos son episodios aislados a los que sí tenemos que prestar atención y llevar, digamos, un recuento de cómo está durmiendo esa persona, pero cuando estamos hablando de algo crónico es porque hay 3, 4, 5 despertares,
porque se están acostando a la 1 de la mañana y se levantan a las 3 como si ya hubieran dormido mucho. Esos sí son asuntos crónicos que van a tener o van a ser mayores factores de riesgo para desarrollar sintomatología depresiva y ansiosa. También importancia del sueño porque tienen un impacto directo en el procesamiento de la información. Y desde aquí identificar que sin un descanso reparador, los procesos cognitivos o esos procesos de atención y memoria que ya están comprometidos por una posible ansiedad o depresión, van a tener un deterioro acumulativo y esto va a dificultar la respuesta al tratamiento que se esté llevando en ese momento. Entonces, como ven, el sueño es el regulador biológico en todos los aspectos. Y en esta etapa de la cual estamos hablando, ¿qué necesitamos entonces reconocer? Este concepto de el sueño en el envejecimiento. ¿Qué es necesario? Primero, ¿qué es normal al envejecer relacionado con el sueño? Aquí, importante, los avances de fase. ¿Qué quiere decir esto? Que el reloj interno muchas veces se adelanta. Y digamos que esto es normal y suele pasar, pero no a todos se les va a presentar de la misma manera. Aquí el paciente siente sueño, por ejemplo, entre las 7 y las 8 de la mañana y despierta entre las 3 y las 4. Aquí es un cambio biológico y no necesariamente es insomnio. Entonces, eso digamos que viene siendo lo normal. Hay mayor fragmentación. Los ciclos circadianos de 90 minutos comienzan a ser más frágiles. Hay más despertares nocturnos por estímulos externos, que escuchó un ruido afuera, que le dio frío, que se acordó que se le había olvidado, que se acordó que se le había olvidado, que se acordó que había dejado de hacer algo antes de acostarse. Entonces esos son los estímulos que también van viniendo desde la afuera que van generando ese despertar. Y se incrementa también una reducción del sueño profundo, es decir, desde la disminución de alguna de las fases, en este caso la fase delta, explica por qué el adulto refiere que su sueño es menos reparador. Cuando los abuelos y los abuelitos le dicen a uno, ay no, yo como que me voy a ir a dormir otro ratito porque anoche no dormí bien, no descansé lo suficiente. Y cuando a veces uno dice, pero abuelo, dormiste y roncaste toda la noche y posiblemente no hubo un sueño reparador. ¿Qué identificamos desde lo cotidiano? Hay una mayor percepción del cansancio o el agotamiento, porque aunque se duermen las horas necesarias, la falta de esa fase delta aumenta la somnolencia diurna. Y es cuando decimos que todo el día se están quedando dormidos. Hay dificultad de retorno, es decir, cuando el ciclo se rompe en la madrugada, por ejemplo, al adulto mayor le cuesta mucho más volver a conciliar el sueño. Desde lo clínico, ¿por qué es importante nombrarlo? Porque estos cambios que llegan a ser normales y luego pasan a ser patológicos como una apnea, puede llevarnos a que evitemos el uso de sobremedicación. Entonces, poder identificar esos cambios es importante antes de tener, digamos, situaciones más complejas. ¿Cuándo vamos a reconocer que esto que es normal pasa a ser anormal? Identificamos que cuando la persona presenta fatiga persistente o somnolencia diurna, cuando se evidencian dificultades en la atención, la memoria o la concentración, cuando hay irritabilidad, cambios emocionales o desmotivación, o cuando el sueño interfiere con la autonomía de las actividades diarias, que se levantan y dicen, ay no, yo no voy a ponerme a cocinar hoy porque como que no me siento con toda la energía, no voy a empezar a hacer esto y empiezan y hacen 2 pasos de lo que están preparando y demás, y luego dicen, no, me tengo que ir a dormir un ratico porque no estoy como descansado. Eso ya es importante porque algo más está pasando en toda esa alteración. ¿Y qué reconocemos entonces desde acá? Esos trastornos más frecuentes en el envejecimiento. Nombramos en primer lugar lo que tiene que ver con el insomnio de conciliación y mantenimiento. ¿En qué consiste?
pues hay mayores dificultades para quedarse dormidos o presentan múltiples despertares. ¿Cómo se manifiesta? Porque el paciente reporta angustia nocturna y fatiga diurna que afecta todo lo que tiene que ver con la memoria. También nombramos posible presencia de apnea obstructiva del sueño, que consiste en que la persona presenta pausas respiratorias durante la noche que van cortando el oxígeno al cerebro. ¿Cómo se manifiesta y cómo sabemos que alguien posiblemente esté ante una apnea? Hay ronquidos fuertes, despertares con sensación de asfixia y somnolencia diurna, y es cada vez más marcada. Es cuando vemos a los adultos mayores que se duermen leyendo o viendo televisión. También desde lo más común podemos encontrarnos con el síndrome de las piernas inquietas, que es aquella sensación desagradable como de hormigueo o una necesidad marcada de estar moviendo las piernas justo antes de irse a acostar, que vemos que tiene una implicación directa porque retrasa todo lo que tiene que ver con el inicio del sueño y puede generar irritabilidad en términos generales. Y nombramos precisamente algo que hablábamos esta semana del síndrome del ocaso, que es un estado de agitación, desorientación y confusión que aparece o empeora cuando finaliza la tarde o al anochecer, y está relacionada con una alteración de esos ritmos circadianos o de ese reloj biológico que cada uno de nosotros tiene. Desde lo que vemos como manifestaciones, reconocemos que el paciente presenta mayor ansiedad, irritabilidad o deambulación errante, caminando de un lado a otro sin saber qué hacer o cómo centrarse para llegar al momento del sueño, y genera lo que llamaríamos una inversión del ciclo sueño-vigilia. Están activos de noche y somnolientos de día. Entonces, miremos que en términos generales hay diferentes manifestaciones, digamos, de esas alteraciones, y que a todas nosotros tenemos que prestar atención de manera, digamos, consecutiva y saber cómo ir acompañando todo lo que va sucediendo alrededor de ello. Y desde aquí, miremos entonces, les dejo por aquí digamos, esta imagen o esta infografía para que tengamos presente esa sincronía que se debe generar entre el sueño, la emoción y la cognición, porque necesitamos integrar esos componentes que siempre, o digamos que son un efecto cascada. Si no se duerme bien, tenemos mayores alteraciones y va a estar muy relacionado con esas alteraciones en salud mental que estábamos nombrando. Entonces, ¿qué vemos en el centro? Vamos a identificar que el momento del sueño va a ser ese taller central del cerebro, donde se consolida la memoria y se genera una limpieza neuronal llevada a cabo por el sistema linfático, y que cuando dormimos bien, también desde allí se favorece todo lo que tiene que ver con la regulación emocional. Y aquí lo relacionamos con lo que estamos trabajando, ¿cierto? Cuando no se duerme bien, ¿qué sucede? En cuanto a la depresión, relacionada con esa disposición de energía o de ánimo, diríamos, esa alteración del ritmo circadiano lleva a que se disminuya de manera significativa esa energía o disposición mental, y lo vamos a ver en cuanto a despertares tempranos, los momentos donde decimos que no hubo un sueño reparador, o en la hipersomnia, esa hipersomnia entendiéndola como el tener que estar durmiendo durante todo el día porque no se descansa en la noche. ¿Qué vemos desde lo clínico? Que a menos energía, ¿qué genera? Pues menos recursos cognitivos. En el recuadrito anaranjado lo relacionamos con el tema de la ansiedad. Aquí disminuye también ese nivel de alerta, o se exagera o se llega a ese punto donde todo lo estamos evidenciando como alertas o como situaciones de alarma que son cada vez más significativas. Y lo vamos a identificar en una dificultad para conciliar el sueño
porque nos acostamos y tenemos 1000 revoluciones al mismo tiempo. Pienso en lo de mañana, lo de pasado mañana, me acuerdo cuando tenía 10 años, recuerdo cuando cumplí 15, recuerdo en los 30, y comenzamos un montón de situaciones que a veces uno no sabe ni por dónde moverlas, y precisamente eso altera también el inicio del sueño. ¿Qué vemos? Que se presenta irritabilidad y menor tolerancia al estrés. Y en cuanto a la cognición, reconocemos que afecta lo que llamamos el ciclo del rendimiento. Aquí vemos que hay un sueño profundo fragmentado y se reducen de manera significativa las conexiones sinápticas eficientes para el funcionamiento y desempeño diario. Y vamos a verlo reflejado en olvidos, problemas de atención, problemas de memoria, de recuperación de información y problemas del aprendizaje. Entonces, siempre es importante tener presente que si nosotros tratamos estas alteraciones también del sueño en el momento adecuado, vamos a tener mayores capacidades para mejorar todo lo que tiene que ver con esos niveles cognitivos. ¿Y qué les dejo entonces con ese dibujito del iceberg? Cuando nosotros identificamos, vamos a ver que el síntoma es la punta del iceberg. ¿Qué síntoma podemos decir? Olvidos, enlentecimiento del pensamiento, disminución en la velocidad del procesamiento de la información. ¿Qué es importante? Que ese olvido o que esa disminución en la velocidad no es el problema que nosotros tenemos que centrarnos. El problema está muy por debajo de ese iceberg y que puede que estemos presentando situaciones relacionadas con alteraciones de salud mental que tenemos que atender de manera prioritaria. Entonces, importante también entendernos desde acá. Ahora sí, leo por acá. Mi paciente la noche que más duerme dura todo el día con mucho sueño. Y cuando nos tiene el sueño, pero bien invertido, querida, te va a tocar a ti entonces dormir toda la noche para que cuando ella esté muy activa, tú también tengas toda la disponibilidad. Muy bien, chicos, y continuemos entonces acá. Les voy a dejar acá digamos, un cuadro, una referencia y una guía mental en la vejez, relacionando todo lo que acabamos de nombrar, depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Desde lo clínico, ¿qué reconocemos en la depresión? Estado de ánimo bajo, falta de interés y enlentecimiento. En la ansiedad hay una preocupación constante y niveles de tensión física muy marcados. Y en los trastornos del sueño vemos que se presenta insomnio, sueño fragmentado y cansancio. En el impacto cognitivo, en cuanto a la depresión, afecta la memoria y la velocidad de procesamiento. En la ansiedad se altera la atención y la planificación, propiamente funciones ejecutivas. En cuanto a los trastornos del sueño, un mal dormir impide la limpieza de toxinas o esa depuración de conexiones y la consolidación de los recuerdos. ¿Qué es importante y lo nombramos aquí como un mito? ¿Y por qué es importante? Porque nosotros estamos aprendiendo y tenemos que desmitificar y tenemos que desmontar esas falsas creencias donde, por ejemplo, nos dicen que el abuelo ya no recuerda porque se volvió perezoso, no pone de su parte, el abuelo quiere estar triste, eso enfocado en la depresión. En la ansiedad escuchamos decir, ay, es que es muy miedoso, no le gusta hacer actividades nuevas, ay, no le gusta salir de la casa porque es muy miedoso. O abuelo, deje de preocuparse por bobadas, tía, deje de preocuparse por bobadas, que eso realmente no existe. ¿Qué es necesario? Nosotros tenemos que hablar desde lo real y ya con todo esto que hemos ido aprendiendo, sabemos que eso no es porque ellos quieran ser así. Desde los trastornos del sueño, es muy común, o por lo menos desde la cultura paisa, es decir, Medellín, Colombia, donde asumimos que el viejo duerme mucho porque eso es normal. Ay, déjenlo dormir, que es que ya está muy viejito y necesita descansar. Ojo, no siempre ese sueño es reparador, no siempre está descansando, está posiblemente recuperando lo que dicen el sueño perdido, aunque biológicamente ese sueño no se recupera, pero entonces no generalicemos.
Y lo mismo cuando nos dicen, ay, es que madruga tanto, ay, pero es que igual los viejos no necesitan dormir, ya ellos durmieron lo que iban a dormir en la vida. Y ojo, esto tiene muchas connotaciones a nivel de funcionamiento cognitivo. Desde lo clínico, ¿qué necesitamos reconocer? Desde la depresión, identificar que no es una falta de voluntad, sino un déficit de energía vital y un desbalance en recursos neuroquímicos. En la ansiedad hay que identificar que no es que la persona quiera sufrir, sino que aquí hablamos de un sistema de alerta que no puede apagarse solo. Y en cuanto a los trastornos del sueño, hay que reconocer que no son cambios normales, son fallas reales en el proceso de recuperación del cerebro. ¿Y cómo vamos entonces nosotros a hacer esa lectura de síntomas? ¿Qué está pasando? Vamos a entender que en la depresión, la apatía es el cuerpo intentando ahorrar esa poca energía que queda. Entonces no es porque no quiera ir, no es porque es un perezoso, sino que el sistema está buscando algo compensatorio para esa falta de energía. En cuanto a la ansiedad, reconocemos y lo nombramos que el mal genio suele ser el escudo que tiene el cerebro que se está sintiendo amenazado frente a situaciones que para él son bastante complejas de asimilar. Y en cuanto a trastornos del sueño, importante reconocer que ese cansancio diurno, ese agotamiento que manifiestan en el día, es la señal que el cerebro no pudo limpiarse, no pudo depurar la información ineficiente durante la noche y que necesita volver, digamos, a dormir para llevar a cabo ese proceso, ¿vale? Entonces, aquí en el cuadrito les dejo esa información para que la tengan también ahí bastante clara. Y para que terminemos esta temática, les dejo por acá, ¿cierto? Cuidar la salud mental en la vejez es validar que sus emociones y su descanso también siguen siendo prioridades clínicas. Aquí no es solamente un asunto de por qué quiero, por qué no quiero, sino que son prioridades clínicas. Y no es solamente tratar un síntoma, sino poder fortalecer el vínculo y el entorno para que, pese a esos cambios biológicos, el adulto mayor también se sienta comprendido, acompañado y protegido. Si nos movemos desde estos tres componentes de comprender, acompañar y proteger, créanme que de verdad ese vínculo va a mejorar y ese vínculo va a ser mucho más, digamos, garante de estabilidad de esa persona que si nosotros nos desentendemos completamente de este asunto. Y pues cuéntenme si con esta temática quedamos claros. A ver, cuéntenme por favor, mientras yo les comparto por acá la siguiente presentación. Los voy leyendo, me cuentan. Muy bien. Los leo. Gracias a ti, Jackie, Mariana Esther. Perfecto. Vamos entonces a continuar por aquí. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a nuestra siguiente temática. Desde acá vamos a estar abordando la evaluación neuropsicológica y esa lectura de resultados como módulo grande. Este módulo tiene dos temáticas, los fundamentos de la evaluación neuropsicológica y lo que tiene que ver con los mensajes o esos, digamos, procesos o exámenes que podemos hacer antes de iniciar otros procesos. ¿Qué vemos entonces desde acá? O en esta primera temática, ¿qué es necesario? Poder capacitarlos en la diferenciación entre el envejecimiento cognitivo normal y patológico mediante ese análisis de y, digamos, análisis y funcionamiento de los fundamentos metodológicos, reconocer esos dominios evaluados y las variables éticas. Importante esa parte ética, siempre es necesario tenerlo en cuenta. Desde aquí entonces, ¿qué nombramos para iniciar? Vamos a conceptualizar lo que tiene que ver precisamente con esa evaluación neuropsicológica en la vejez.
entendiéndola como un proceso clínico especializado que nos va a permitir establecer una relación entre la integridad cerebral y la conducta manifiesta, es decir, esto que nosotros estamos viendo en el otro. Y se diferencia de la evaluación en los adultos jóvenes porque aquí hay una necesidad de integrar ese declive o cambios propios del envejecimiento desde lo normal y compararlo o integrarlo con esa reserva cognitiva del individuo. ¿Cuáles van a ser esos objetivos de las evaluaciones neuropsicológicas? Poder establecer un diagnóstico diferencial que nos lleven a determinar si el perfil cognitivo de quien estamos evaluando corresponde a uno de estos tres componentes que ya hemos estado trabajando. El envejecimiento normal, que van a ser esos cambios fisiológicos. Si engloba o si se enfoca en un deterioro cognitivo leve o si estamos frente a un trastorno neurocognitivo mayor, antes conocidos como las demencias. Y sé que el tema de nombrarlo neurocognitivo o demencia puede llegar a ser confuso, pero ¿por qué en ocasiones lo retomo como demencias? Para evitar que de pronto hayan confusiones y ustedes crean que estamos hablando de otra temática. Pero recuerden que desde lo actual es trastorno neurocognitivo mayor. Solo que digamos que les dejo ahí el concepto para que ustedes vayan teniendo en cuenta de qué estamos hablando. Otro objetivo importante es poder trabajar el establecimiento de una línea base que nos permite irnos desde acá, poder tener un seguimiento longitudinal, ¿cierto? Que vaya progresando y reconocer cómo esas patologías van teniendo y, digamos, implicaciones directas en la cotidianidad. Y también nos lleva a poder tener mayor determinación de la capacidad funcional del individuo. Desde acá, poder identificar cómo ese déficit cognitivo interfiere en las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales. Entonces, miren que acá vamos conceptualizándonos con esa evaluación. ¿Qué reconocemos y qué es importante? ¿Cuáles son esos dominios cognitivos de evaluación frecuente que se llevan a cabo en esos procesos? Lo primero, evaluar memoria. Desde acá, la codificación, el almacenamiento y la recuperación, que se evalúa como proceso. La memoria inmediata, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Cuando estamos frente a un envejecimiento normal, vamos a reconocer que se pueden presentar dificultades leves en la recuperación de la información reciente o todo el tema de los nombres, lo que decíamos y lo que mencionó ahorita un compañero también en esas dificultades para todas esas palabras. Indicadores de alerta que nosotros vamos a reconocer, los olvidos frecuentes de información que es relevante y que impactan en la vida diaria, o cuando hay pérdida de datos autobiográficos que previamente estaban consolidados. ¿Qué más evalúa? La atención y la velocidad de procesamiento. Desde acá, atención sostenida que nos lleva a la concentración, atención selectiva que nos permite hacer un filtrado de los estímulos y la atención dividida, tener la capacidad de movernos desde la doble tarea, por ejemplo. En el envejecimiento normal, ¿qué encontramos? Que disminuye la velocidad de procesamiento de información, pero dentro de unos rangos de la normalidad. Impacto clínico de este tipo de evaluaciones, o perdón, de este tipo de afectaciones, que esa, por ejemplo, esa lentificación influye directamente en la capacidad de mantener el foco en tiempos prolongados, y eso pues va a tener implicaciones desde lo cotidiano. Se evalúa también lo que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación. Desde acá se evalúa la denominación de los objetos, la comprensión verbal y la fluidez semántica y fonológica. Dentro de lo normal,
podemos encontrarnos con lo que ya hemos nombrado de ese fenómeno de la punta de la lengua. Indicadores de alerta que merecen más atención cuando hay dificultades persistentes en la expresión o en ese lenguaje expresivo, cuando hay pérdida en la comprensión de instrucciones simples o hay un empobrecimiento marcado del discurso. No encuentra las palabras, no sabe qué más decir, se queda dándole vueltas y vueltas a una misma idea. Entonces ahí ya son señales de alerta a las que hay que hacer hincapié. Se evalúan también las funciones ejecutivas, desde acá la regulación y la resolución de problemas, así como también la toma de decisiones y la flexibilidad cognitiva o esa capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. ¿Cómo impacta eso? Vamos a reconocer que esas alteraciones en funciones ejecutivas se van a manifestar en la incapacidad para organizar, por ejemplo, las tareas domésticas, manejar las finanzas o administrar la propia medicación. De ahí que se necesita también el acompañamiento de un tutor o de un familiar que esté pendiente de ese tipo de situaciones. En cuanto a la orientación como otra dimensión evaluada, aquí se tiene en cuenta tiempo, ¿cierto? Ubicación en tiempo, ubicación en espacio y ubicación en persona. Ahorita Gloria decía que incluso ella tenía una paciente con Alzheimer tal vez avanzado que nos hablaba que tenía confusión en esa parte de persona. Entonces ahí es cuando se comienza a identificar qué otras posibles alteraciones o en qué grados vamos avanzando, en ocasiones a pasos agigantados, en ocasiones en pasos paulatinos, pero que cuando hay una falla en orientación es necesario centrarse y fortalecer mucho más desde allí, porque identificamos que es uno de los dominios más sensibles, identificando que la desorientación es un indicador primario de alteraciones cognitivas significativas que van a requerir valoración inmediata. No es lo mismo que alguien se pierda o se confunda para decirnos la fecha, a que esa persona se pierda en esa identidad personal. Entonces, esto es un indicador importante a los que nosotros tenemos que hacer hincapié. Esas como las dimensiones. Ahora bien, ¿qué reconocemos? Esos alcances y niveles de intervención en las valoraciones cognitivas. Desde aquí nombramos 4 componentes y lo primero, llevar a cabo el tamizaje cognitivo que nos permite un nivel de detección inicial y este actúa como un filtro de alta sensibilidad y no es para describir el cerebro, sino para identificar, digamos, quién se sale de lo normal. Instrumentos más conocidos que los estaremos nombrando, las pruebas de cribado o las pruebas rápidas como el MoCA o el Mini-Mental van a ser útiles en atención primaria. Y desde las limitaciones encontramos algo que entendemos como el efecto techo y el efecto suelo. Este efecto techo hace referencia a que, o digamos que se presenta cuando la prueba es demasiado sencilla para el nivel educativo del sujeto. No es lo mismo aplicarle una prueba como un tamizaje a un doctor, a un magíster, a alguien que tiene formaciones mucho más avanzadas, a aplicárselo a una persona que terminó quinto de primaria y nunca más volvió a estudiar, o a una persona que a duras penas, diría uno, apenas aprendió a leer o escribir. Ahí eso marca una pauta diferente. Y desde los resultados reconocemos que el paciente obtiene un puntaje normal que oculta un posible deterioro real. Por ejemplo, lo nombramos cuando los profesionales con alta escolaridad compensan desde su reserva cognitiva, que lo vimos como en la clase número 2. Y también desde estos tamizajes, desde las limitaciones, está el efecto suelo, que son los falsos positivos. ¿Y qué ocurre cuando la prueba es demasiado compleja para el nivel educativo del sujeto? Entonces, una es demasiado sencilla y la otra es demasiado compleja.
desde lo cotidiano, cuando hay una persona analfabeta o una persona iletrada o que tiene una escolaridad primaria, ya eso nos habla ahí de una incongruencia en lo que se trabaja y en los resultados que nos muestra. También vemos entonces desde acá lo que tiene que ver con esas evaluaciones neuropsicológicas que van a estar enfocadas en un nivel de diagnóstico especializado. La principal función estará centrada en realizar un análisis de alta especificidad que determina la naturaleza del déficit cognitivo frente al cual estamos expuestos o están, digamos, enfocados. Desde aquí, mirar si es un déficit amnésico, ejecutivo, cortical o subcortical. En la metodología, aquí ya se usan baterías baremadas, baterías que están, digamos, estandarizadas por unos baremos y por unas calificaciones y nos permiten comparar al sujeto con su propio grupo de referencia, según la edad, la cultura y la escolaridad. Valor agregado que encontramos en las evaluaciones es que nos van a permitir identificar también la reserva cognitiva que tiene esta persona y reconocer algo muy importante, chicos, y es cuáles son las funciones que están preservadas. Y a partir de esas funciones es como se crean las recomendaciones para que se incremente la reserva y comencemos también a trabajar con eso donde nosotros vemos alteraciones o vemos fallas según los resultados. Pero esa parte de las funciones preservadas es importante porque también esto nos habla de incrementar todo lo que tiene que ver con esos niveles de neuroplasticidad. ¿Qué más miramos? Los que llamamos los niveles de inferencia clínica. Aquí vamos a identificar cuáles son las funciones que están alteradas. Desde lo descriptivo, a nivel funcional, vamos a identificar cómo afecta todo esto en la vida diaria y desde las inferencias etiológicas nos permite llegar en conjunto con neurología, ayudar a determinar la causa posible de esas alteraciones o de esas fallas que estamos viendo. Por ejemplo, poder identificar si el perfil de X o Y persona es compatible con una enfermedad de Alzheimer versus una depresión. Porque recuerden que también hablamos, por ejemplo, de lo que se llamaba pseudodemencia depresiva, que esa pseudodemencia nos habla también de confusión de síntomas, donde nosotros podríamos decir que estamos frente a un deterioro cognitivo o que evidentemente sí hay otras situaciones a nivel emocional y cognitivo a las que tenemos que prestar atención, pero que de base esa pseudodemencia nos está escondiendo. Y desde aquí que nombramos y es indispensable. Esto nos permite dar un valor importante a esas remisiones de manera oportuna, con dos asuntos, la prevención secundaria y el favorecimiento del cuidado integral. Desde esa prevención, identificar, ¿cierto? O lograr que esa detección en la fase inicial de tamizaje nos lleve a la remisión a neuropsicología antes que el deterioro sea irreversible. Y desde el cuidado integral, esto nos posibilita facilitar la planificación legal y familiar y, claro está, también poder reducir la sobrecarga del cuidador y lograr procesos de psicoeducación tempranos que favorezcan el acompañamiento de manera general. Entonces, miren que en términos generales, el proceso que hemos venido trabajando de reconocer dónde están las fallas, qué podemos hacer, el tema de la estimulación y demás, también nos van dando pie a poder identificar cómo más acompaño yo todo lo que tiene que ver con este componente desde la evaluación. Y por acá vamos entonces a comparar un poco lo que tiene que ver con esos alcances técnicos de los tamizajes y las evaluaciones neuropsicológicas. Identificamos que el tamizaje o el screening nos permite hacer una detección de riesgo, identificando señales de alerta en la población en general. La evaluación neuropsicológica
nos da un diagnóstico y establece un perfil porque describe la arquitectura cognitiva y la etiología o reconocer ese origen. Desde lo estadístico, el tamizaje tiene una alta sensibilidad porque nos muestra que hay una adecuada capacidad para detectar que algo puede andar no muy bien o que algo anda mal. Mientras que la evaluación nos lleva a un componente de alta especificidad que nos da la capacidad para confirmar qué es aquello que está mal. Entonces el tamizaje nos dice, esto por aquí parece que no tiene, que tiene algunas fallas, pero la evaluación nos va a dar la razón o nos va, digamos, a contradecir frente a lo que nos muestra el tamizaje. Pero generalmente el tamizaje da cuenta de ese proceso inicial para la evaluación. En cuanto a la sensibilidad al contexto, nombramos que el tamizaje es vulnerable por el efecto techo y el efecto suelo, y la evaluación neuropsicológica controla esos posibles sesgos mediante unas puntuaciones o baremos que ya están muy ajustados según unos patrones en edad, cultura y educación. En cuanto al nivel de inferencia, vamos a ver que los tamizajes son más descriptivos porque comparan el puntaje con un punto fijo de corte, y la evaluación neuropsicológica es más clínica y funcional. Se centra en el impacto de la autonomía y la toma de decisiones. En cuanto a los instrumentos, pues sería muy amplio, pero en términos generales vamos a encontrar escalas breves para los tamizajes como el MoCA, el Mini-Mental o el Mini-Co, y en la evaluación neuropsicológica pues ya hay baterías mucho más complejas y especializadas. Duración y complejidad del tamizaje. Puede tomar de 5 a 20 minutos y son ejecuciones sencillas. La evaluación neuropsicológica puede ser 2, 4, 6, incluso 8 horas, y eso nos habla de múltiples sesiones y que llega a ser mucho más exhaustiva. ¿De qué depende? Del comportamiento del paciente, de las competencias, de las habilidades funcionales, de la periodicidad que muchas veces, si es con un sistema de salud general, se den las citas, entonces todo está permeado por diferentes variables. En cuanto a capacidad resolutiva, hay que entender que los tamizajes no son diagnósticos, indican y nos muestran la urgencia de las remisiones, pero no son un diagnóstico. ¿Que a qué voy con eso? Ay, es que me hicieron un tamizaje, ay, me aplicaron una prueba que se llamaba el Mini-Mental y me dijeron que yo estaba muy mal de la memoria. No, entonces tengo deterioro, entonces tengo Alzheimer. No, no es un diagnóstico, nos da la base para hacer las remisiones para las evaluaciones. Y ya el componente evaluativo sí es fundamental para todo lo que tiene que ver con el diagnóstico propiamente dicho, porque desde allí se define el plan de tratamiento y nos da la posibilidad en ocasiones de buscar los apoyos legales o los apoyos clínicos que necesitamos para poder tener mayor, digamos, apropiación de ese apoyo terapéutico que se necesita. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dejar hoy acá. Son las 4 de la tarde. Recuerden que nos vemos el día de mañana, pero antes cuéntenme por favor cómo vamos con la información que hemos recibido en la clase correspondiente. Mucha información, vamos pasando de lo menos a lo más porque necesitamos conceptualizarnos, necesitamos conceptos muy definidos, términos que pueden ser nuevos para muchos de los que no han tenido contacto con temas de salud. Elizabeth, vi el gato y se me perdió muy rápido el gato de la pantalla. Hoy no me dejaste ver el gato. Entendible, valioso e importante. Por acá, profe, hoy es mi primer día. Arsenia, querida, hoy es nuestra sexta clase. De igual manera, te puedes poner al día con las clases grabadas o puedes seguir asistiendo y nuevamente cuando se abra nueva cohorte en horas de la noche, puedes también conectar.
Julie, qué bueno. Muy integradora con respecto a lo visto con anterioridad. María Teresa, y esa es la idea. Y por eso siempre desde la primera clase hago énfasis en que tratemos de estar conectados y ver las clasecitas una tras otra para que no nos podamos como buscar. Jackie, podemos buscar esas evaluaciones. Jackie, ¿cuáles evaluaciones, querida? Las baterías que ves acá, los instrumentos que ves en los tamizajes o en las evaluaciones neuropsicológicas. Si es desde evaluación neuropsicológica, pues cada batería es relativamente costosa, pocas están de acceso gratuito y son ilegales, entonces hay que tener precaución con eso. Los instrumentos de tamizaje los vamos a conocer mañana nosotros desde acá. Gracias, Dayana. Excelente explicación. Entendible, hoy no pude ver casi las láminas, me perdí las 5 primeras clases. Querido, ¿y qué está pasando? ¿Cómo así que te nos perdiste? ¿Cortes eléctricos? Bueno, entonces te doy la opción que veas las clases grabadas o que continúes esta semanita con nosotros y luego cuando abramos nuevamente en horas de la noche, pues te puedas conectar de 6 a 9 de la noche. El grupo es bastante heterogéneo. Me he dado cuenta que hay especialistas, hay profesionales formados en el tema, pero que también hay muchos otros que son dicen ellos simplemente cuidadores, pero ese simplemente está cargado de un peso que ni nosotros nos alcanzamos a imaginar. Entonces, esa heterogeneidad es también lo que enriquece el espacio. Muchas gracias. Elizabeth, gracias por nombrarlo. Recuerden, por favor, chicos, la corporación en ningún momento se va a comunicar con ustedes por llamada telefónica. La corporación no les va a dejar mensajes diciéndoles, digite este código o ingrese tal número. Si es así, hagan caso omiso porque la corporación no hace ese tipo de llamados. Elizabeth, muchas gracias por mencionarlo. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Interesante toda la información. Mis hermanas lo son, mi mamá 92, mis hermanas 74, 72, 70. Entonces puede seguir acompañando Laura perfectamente. Jackie, las pruebas rápidas son los tamizajes. Eso los estaremos viendo el día de mañana. ¿Listo? A ti, Elisa, muchas gracias. Bueno, chicos, les deseo que tengan un lindo resto de día. Recuerden que nos vemos mañana en el mismo horario y quienes están conmigo ahora en la noche en Neuropsicología de las Emociones, por allí los espero para que sigamos aprendiendo juntos. Un abrazo para todos. Chao, chao y gracias. Amaya, es que a ti te tengo en todo.